Dios bendiga ahí a los hermanos en Cristo. Bueno, buscando saber sobre el Trino Dios, ¿no es cierto? Entonces esta vez vamos a hablar sobre Jehová Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La Biblia habla sobre Jehová Dios, ¿no? Abrimos la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a dejar la base de Dios, Jehová, porque se le conoce a Él. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que había un principio. Entonces se puede decir y se puede murmurar de Dios. No, aquí la Biblia habla en un principio, de un comienzo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que Jehová Dios ya existía. Dios ya existía sobre todas las cosas. Apocalipsis habla de Dios, que la casa de Él es el cielo, ¿no es cierto? Se dice también que Jehová Dios vive en el tercer cielo. Si hay un primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Entonces la casa de Dios es el cielo, el tercer cielo. Bueno, Adán solo le conocía como Dios, ¿no es cierto? No podemos decir más allá, ni tampoco podemos negar de la existencia de Adán, el primer hombre en la tierra. Si hay Adán, ¿quién lo creó a Adán? ¿Quién formó a Adán? Dios, que estaba desde el principio de la creación. Entonces vemos claramente que hay un Dios que forma las cosas, que hace las cosas, ¿no es cierto? ¿No? Adán vivió 930 años y murió. El que más vivió en la tierra fue Matusalén, 969 años. Y tampoco se conoció un nombre de Dios, ¿no? Solamente Matusalén, Adán, solamente lo escuchaban Dios o trataban frente a frente de Dios y Adán y el hombre, ¿no es cierto? ¿No? También podemos hablar de Noé, la existencia de Noé. Entonces ellos trataron con Dios personalmente, ¿no es cierto? Hablaba, ¿dónde estás, hombre? Entonces como era Dios el que existe en el cielo, ellos respondían, ¿no es cierto? Después vemos a Sem, hijo mayor de Noé, que también trató personal con él sin nombre. Todavía no había un nombre a Dios, todavía no había. Y trató Sem, que es el primer hijo de Noé, y cogió el linaje para Israel, ¿no es cierto? ¿No? Jehová Dios se dirigió a Sem, y Sem lo trató a Dios. Entonces quiere decir que ya existía Dios, ¿no es cierto? En Noé, en los tres hijos de Noé. Se enfoca Dios en Sem, el hijo mayor de Noé. Y después de Sem, Abraham también enfoca a Dios como su único salvador y creador. ¿No es cierto? No, podemos decir creador y después salvador. Muere Abraham, caminó con Dios, dice, ¿no es cierto? No. Después vino Isaac, el hijo, que caminó también con Dios, que todavía no había nombre, pero sí existía. También caminó Jacob, ¿no es cierto? Muere Isaac, nace Jacob, Dios trató con esos hombres, con esos varones, ¿no es cierto? Por eso él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque ya Dios iba poniendo las cosas en regla para trabajar con el hombre y no volver a esos tiempos de Adán hasta Noé, matando, fulminando gente.
desapareciendo gente. Pero Dios trata ya con la extensión del pueblo, fructificados y multiplicados, que le dijo nuevamente a Noé, y los hijos hicieron eso, hasta copar la tierra. Entonces hablaron de Dios, ¿no es cierto? ¿No? De Jehová Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Jacob envía o mete al pueblo de Dios, como se dice, de Israel, que le conocemos, todo lo que conocemos de la Biblia, ¿no es cierto? La historia. Jacob mete, ¿no?, al pueblo de Dios, de Israel, a Egipto. Luego nace Moisés. Otro que trató Moisés con Dios personal. Lo vemos allí en el monte Sinaí. Dios presentándose al hombre. ¿Para qué? Para que saque al pueblo de una esclavitud, ¿no es cierto?, ¿no?, de Egipto, que todos sabemos eso. Pero Dios ya existía. Dice que en una zarza Moisés le habló, anda y saca al pueblo de Israel. Pero Señor, ¿qué les digo? Faraón tiene dioses bastante. ¿Y tú quién eres? Y Jehová Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Anda y diles. Pero no es suficiente. Faraón quiere conocerte más. Quiere tratarte más. Anda, entonces dile, yo soy el que soy. Entonces Dios estaba tranquilamente rozándose con Moisés. Perdón. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, después de tanta insistencia, Moisés viene y le dice, yo soy Jehová. Por primera vez en el monte Sinaí declara el nombre Dios, Jehová. Jehová de los ejércitos, muchas veces decimos, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Escuche, la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Escuche bien, piense bien, analice bien. O especular por su naturaleza, ¿no es cierto? ¿No? La Biblia da por sentado de que Jehová es el Dios de la creación, el Dios de todo, y no hay cómo negarlo a Jehová Dios, porque Dios le dijo a Moisés, yo soy Jehová, y no hay que negarlo en ningún momento, ni nadie se atreva a negar la existencia de Dios. La Biblia habla, Moisés habla de la existencia de Dios en la Biblia. En el principio ya estaba Jehová Dios, ya estaba en el tercer cielo Dios, en su morada. Muchas moradas hay, dijo Jesús en Juan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que no niega su naturaleza, pero da por sentado que Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey de toda la tierra y de toda su naturaleza y de todo lo creado, al hombre, a todo lo que nosotros vemos. Da por sentado la Biblia. Jeremías 10:10 habla. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 10:10 para estar más, como se dice, Jeremías 10:10, más certero de lo que uno piensa. Vamos leyendo la Biblia. Dice 10:10, mas Jehová, ese es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. La Biblia, no hay que negar su existencia. Nadie puede negar. Los milagros y actos poderosos de Dios no aducen para mostrar su existencia, sino para afirmar la confianza o la existencia de Dios. Por ejemplo, David en sus salmos los demuestra.
Vemos en Salmos aquí, vamos a ver rapidito, Salmos 8, capítulo 8, 1. Vamos a leer la Biblia, 8.1, Salmos 8.1, encontremos rápido, para que vea que esto es en vivo, no es que estamos diciendo cosas vanas. 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aleluya. David, el rey David, el corazón de que él llevaba a Dios en su corazón. La mente de David era mente de Dios. El corazón de David era el corazón de Dios. Un hombre escogido de Dios. No podemos negar. En la alabanza está Dios. Oh Jehová, Señor nuestro. David, uno de los hombres también valerosos aquí en la tierra. Otro que se puede hablar y decir, Dios se da a conocer en la creación y en la historia. Y es por eso el Dios vivo, también dice David en los Salmos. Por eso, en consecuencia, el hombre se ha llegado a Dios prestando oído, siempre escuchando su palabra y obedeciendo a su voluntad. Y no mediante la especulación de mucha gente, de muchas, Dios mío, el cerebro de tanta gente. Jeremías también habla de Jehová Dios y su existencia. Jeremías 22:15, ¿qué es lo que dice aquí? El profeta Jeremías 22:15 habla de su existencia. Aquí vamos a leer rápido Jeremías 22:15. Reinará porque te rodean de cedros. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia. Entonces le fue bien. Aquí habla de todos los hombres que han trabajado con Jehová, que han servido a Jehová. Dios les dio de comer, Dios les dio de vestir, Dios les dio la tierra para que siembre al hombre. Entonces, ¿quién puede dar eso? ¿Quién hace eso? El hombre, ¿no? Es contento con Dios. Y hay un Dios que no se puede negar la existencia de Él, no. Aunque hay muchas religiones que niegan a Dios, otros no. Hombres que niegan la existencia de Dios. Si Dios no existiera, no estuviéramos nosotros, el planeta Tierra, no estuviera. También se les dio nombres a Dios. Nombres, diferentes nombres, subrayan el carácter personal de Dios. Esto no significa que Dios deje de existir por un nombre. Jehová, eterno, Israel, el fuerte, el Dios de los ejércitos. Él es Dios de una u otra manera. El hombre que iba desarrollando y trabajando con Dios le dio los nombres en diferentes lugares. Dios, mi sanador. Dios, mi redentor. Eso lo usaban los hombres que Dios les hacía ganar una batalla. Dios de los ejércitos. No había otro Dios, no había otro general, no había nadie más. Dios. Cuando alguien se sanaba, un grande en la tribu de cualquier hijos de Dios, hijos de Israel, mi sanador, Dios mi sanador. Entonces no podemos negar en ninguna manera la existencia de Dios y su naturaleza, ¿no es cierto? Que se considera al Dios verdadero simplemente como el medio de existencia de todos los dioses que puedan existir. ¿No es cierto? Esto podemos encontrarlo en 1 Samuel 15:29. Se subraya la diferencia entre Dios y el hombre, aunque la Biblia no se niega a hablar de Dios con términos que cada hombre puede darles. ¿No es cierto? ¿No? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza.
ahí está hablando de la existencia. Dios creó al hombre. No hay más. No hay más que uno pueda descifrar o darle vuelta. Sería pecado tal vez negar la existencia de Dios. Aquellos hombres, mujeres, niños que niegan a Dios sobre su existencia. Esto da por sentado. Es lógico que los términos tomados de la expresión humana sean los más aptos para hablar de Dios y su existencia. El nombre Elohim, que dice Dios es Señor, viene de una raíz que significa poder y se refiere a todo lo divino. Génesis 28:19. El nombre Elohim se usa en plural para referirse al Dios de Israel, no por regalo politeísta, como pretenden algunos, sino para intensificar o reformar la idea expresada de la plenitud de Dios. Dios existe, Jehová Dios, así le conocemos. Jehová Yahvé, que también se presentó en unos lugares. Esto presenta el nombre propio de Dios, tal como se revela a Israel en los actos poderosos que se deliberan. Adonai, Señor, también le dijeron los patriarcas, los hombres, los pueblos, cuando Dios hacía un milagro. Adonai en la lengua de ellos, que significa Señor, ¿no? En la lengua de ellos. Es también un plural Adonai, que de la idea de soberanía, poder, plenitud, y se combina a veces. Por aquí estamos leyendo unos contenidos de Dios. También se lee o en expresiones como Señor de señores o Señor de toda la tierra. Así le decían los patriarcas, los hombres que trabajaron con Dios, que caminaron con Dios. Hombres valerosos, hombres que verdaderamente reconocían la plenitud de Dios. Jehová Dios, eterno. Génesis lo afirma. Moisés escribe sobre Dios, la existencia. No se lo puede negar. Génesis 21:33. Jehová es el Altísimo, omnipotente. Números 24:16. Vaya anotando, vaya viendo la Biblia. Hay que ser lector de la Biblia para no dejarnos engañar de nadie y trazar esta palabra como se está trazando, para que nadie no nos engañe de la existencia de Jehová Dios y lo que ha creado, ¿no? Representan condiciones de las designaciones mencionadas que conmemoran manifiestas o manifestaciones o señales particulares del Dios vivo, del Dios del hombre, del Dios de Adán, del Dios de Matusalén, del Dios de Noé, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Es el mismo Dios que todavía existe. No podemos decir que no existe. Sí existe. Y todas las cosas que hay existen por Él. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No había nada. Y el hombre no puede negar la existencia de Dios. Muchos hombres, Dios mío, religiones que niegan la existencia de Dios. Dios tenga misericordia de aquellos hombres que no ven. Por eso que Jesús les dijo en ese tiempo, viendo no ven, oyendo no oyen, no escuchan. Ya no queda más sacrificio que el pecado y la muerte. Y está preparado el lago de fuego para Satanás y sus secuaces. Y si el hombre se niega a reconocer que Dios es el verdadero, que hizo todas las cosas, también irá al lago de fuego. Lo que habla Apocalipsis. La paternidad de Dios se enseña en el Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Israel y a algunos de sus líderes. Dios es santo, lo que significa que está separado y por encima de todo lo que es originario, creado.
tanto física como natural. No se puede negar. En libros, enciclopedias, todas las personas que han sacado, que han creado estos libros de enciclopedias, de diccionarios, reconocen la existencia de Dios. Y que un hombre diga que no existe. Dios mío lindo. Su santidad se muestra en justicia, pero también en la fidelidad de su amor. Oseas 11:9 también, el profeta menor le dice. El amor de Dios está presentada en el Antiguo Testamento, refiriendo principalmente a Israel, al pueblo de él. Después al pueblo pecador y después a los gentiles. Puede ser griego, puede ser chino y todos, porque somos creación de los 4 puntos cardinales que existe esta tierra. Es Dios, Jehová, el creador de todo. De la nada creó y que se lo pueda negar es difícil. No han faltado quienes hayan creído ver en la Biblia una variedad de concepciones de Dios, desde el politeísmo primitivo hasta una concepción espiritual y ética, aunque la comprensión de Dios gana en claridad de una sesión a otra. Hay una notable unidad a través de toda la Escritura en la afirmación de un Dios único y espiritual, poderoso, santo, personal, ético en sus relaciones con el hombre, un Dios juez y justo. Ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Y aquí, con la ayuda del Señor y la gloria sea para Cristo, Óscar Federico Cuadros López está presentándole al Dios verdadero. ¿No es cierto? No podemos negar su existencia. Entonces, si nosotros comprendemos bien todas estas cosas que se ha hablado hoy, tendremos la convicción de creer en Jehová Dios. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.